Vamos a escuchar la palabra del Señor. Y quiero bienvenirles en este día. Hoy pudo haber estado en otro lugar, pero decidió venir a adorarle. Y algo que siempre repito es que cuando le adoramos de corazón, le ministramos a Él nos ministrará de vuelta. Y hay varias maneras como Él nos ministra. Nos ministra a través de su voz, pero también nos ministra a través de su palabra proclamada. Hoy en día yo creo firmemente que los corazones de los venezolanos han sido despertados para buscar de Dios. Estamos experimentando en nuestra iglesia y en algunas iglesias allegadas un crecimiento exponencial y una búsqueda de Dios como nunca antes. Antes, en estos tiempos, la gente estaba pendiente solamente de ir a vacacionar, lo cual no es malo hacerlo. Es importante divertirse y hacer esas cosas. Pero ha pasado a ser prioridad el buscar de Dios que hacer otras cosas concernientes a esta vida. Y aquellos que tienen hambre de Dios van a ser saciados, van a ser bendecidos. Cuando le buscamos de todo corazón, entonces Él va a satisfacer nuestra vida con su palabra, con su poder, con su espíritu. Y por esa razón quiero felicitarle por tomar el tiempo, por hacer el esfuerzo y por venir a la iglesia, no importando qué, porque tiene hambre de Dios. Mientras más buscamos de Dios, más Él fortalece nuestra vida y más bendición nosotros vamos a ver en esta nación donde vivimos. Porque cuando los justos claman, cuando los hombres y mujeres buscan de Dios, entonces el cambio físico viene de manera secundaria. Primero una nación tiene que cambiar espiritualmente hablando, y luego ese cambio espiritual en la gente va a dar a luz un cambio físico donde tú vivas. Llámese casa, llámese familia, trabajo, llámese iglesia, llámese ciudad o llámese nación. El cambio comienza en nosotros y luego se manifiesta en el mundo físico. Amén. El domingo pasado comencé a hablar acerca del tema el crecimiento y sus efectos, y en esta hora quiero terminar este tema. Es importante que escuche la primera hora, ya que esa hora la dedicamos para hablar de algunos aspectos importantes que son contextuales y que se necesitaban discutir para tener una correcta interpretación de lo que queríamos hablar. Usamos como basamento escritural la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Y hoy quiero concentrarme básicamente en los desafíos que trae el crecimiento, y luego vamos a hablar acerca de las precauciones durante el crecimiento. Todos queremos crecer en todas las áreas de nuestra vida. El crecimiento es importante. Si hablamos del crecimiento físico, nacemos siendo solo un bebecito, pero mientras va pasando el tiempo y nos alimentamos y crecemos de manera saludable, entonces viene el desarrollo para nuestro cuerpo. Si hablamos acerca del crecimiento emocional o almático, que es parte de nuestro ser, es importante crecer emocionalmente. Si estás deprimido, si estás triste, si estás acongojado, si estás viviendo una situación donde aún has pensado en el suicidio, entonces
Dios puede hacerte avanzar y crecer en tu nivel de alma, en tus emociones, en tu mente, en tus pensamientos. Si todo el tiempo estás pensando o tienes pensamientos malos en la mente, entonces la palabra de Dios provee para ti sanidad, para que pienses en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que tiene virtud, y si es digno de alabanza, en eso puedes pensar. De tal manera que podemos crecer emocionalmente, crecer en nuestra alma, dejar que Dios nos libre de toda tristeza, depresión y cosas que no son de Él. Pero también queremos crecer en el Espíritu. Queremos desarrollarnos en nuestro hombre interior, fortalecernos en el Espíritu para poder crecer en el conocimiento del Señor y en todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Queremos crecer en el Espíritu porque ese es el ser eterno. Este cuerpo físico va a envejecer, el reloj no se detiene. Mientras pasa el tiempo, vamos a crecer en edad y nuestro cuerpo, aunque se desgaste, dice el apóstol Pablo que nuestro espíritu debe renovarse día a día. Y por esa razón queremos crecer espiritualmente. Pero si nos salimos de estos tres ámbitos de la vida, también nosotros queremos crecer en nuestra familia. No estoy hablando necesariamente en crecer de número de familia, así que no se asuste. Pero queremos crecer en los aspectos familiares que son importantes para disfrutar nuestra vida en conjunto. Yo quiero cada día avanzar y crecer con mi esposa en asuntos que nos hacen felices y podemos vivir una vida plena estando en casa. Hay muchas parejas que conviven en la misma casa, pero parecen perros y gatos. Desde que se levantan, desde que abren sus ojos, comienzan peleando, comienzan contendiendo, viven una vida miserable en el matrimonio o como pareja o con sus hijos. Y Dios no quiere eso. El Señor quiere que nosotros crezcamos en todos los aspectos y ámbitos de la vida. ¿Vamos a tener problemas en la familia o con nuestra pareja? Claro que sí. Hasta que nuestro corazón deje de latir, vamos a tener fricciones y malos entendidos con nuestro cónyuge, por la sencilla razón que ella y él crecieron en ambientes y con modos de crianzas diferentes. Y eso significa que siempre va a haber algo que sea diferente a tu manera de pensar y a tu manera de crianza. Y por esa razón siempre van a haber cositas que se van a levantar. Pero cuando ya las cosas y los problemas se salen de los límites del sentido común y viene un pleito excesivo y vienen las raíces de amargura y vienen cosas que no son buenas, entonces no puedes disfrutar tu familia a plenitud. Dios quiere que disfrutes tu familia mientras vivas. La vida es apremiante. En estos días escribía en mi perfil que lo que nos separa de la eternidad de esta vida física son escasos segundos. Eso es lo que nos separa de esta vida física. Este cuerpo no va a vivir eternamente. Vamos algún día a partir a la vida si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Pero mientras estamos acá, mientras estamos respirando, mientras estamos vivos, vamos a disfrutar a nuestra esposa, vamos a disfrutar a nuestros hijos, vamos a disfrutar a nuestros amigos, vamos a disfrutar a la iglesia donde vamos a disfrutar el trabajo, vamos a disfrutar cada segundo, cada minuto, cada hora que Dios nos concede para vivir. Deje de pelear tanto, deje de afanarse tanto, porque al fin y al cabo a todos nos espera lo mismo, y es partir de esta tierra para estar en una eternidad con el Señor. Amén. También podemos crecer en el ámbito profesional, en el ámbito financiero. ¿Cuántos quieren tener más dinero de los que están acá? Todo el mundo dice amén. ¿Quién no quiere tener más dinero? Todos.
Sin embargo, aún cuando crecemos financieramente, tenemos que conocer los desafíos que trae aún crecer financieramente. Dios quiere bendecirnos a todos y nos quiere prosperar, pero no todo el mundo tiene la capacidad de manejar mucho dinero. Hay personas que cuando no tienen dinero buscan de Dios, pero cuando tienen dinero se olvidan de Dios, porque no saben administrar los recursos que Dios les da. Y aún para tener crecimiento financiero tenemos que aprender sus desafíos. Vamos a comenzar con el primer desafío que trae el crecimiento. El crecimiento te hace pensar de manera diferente. Primera carta de Corintios 13:11, el apóstol Pablo escribe: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Qué poderoso versículo. Lo quiero leer nuevamente. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Yo pensaba como un niño. Juzgaba las cosas como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Todos comenzamos en la vida siendo niños. Aun cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, comenzamos siendo niños espirituales. Y no está mal comenzar en esa etapa. Pero ¿cuántos saben que si pasa el tiempo y la persona sigue hablando como niño, pensando como niño, juzgando las cosas como niño, los padres se preocupan y lo llevan a un psicólogo o a una persona profesional que pueda juzgar lo que está ocurriendo? ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo, vino la adolescencia. Entonces se supone que de la niñez a la adolescencia hay un cambio aún en la psiquis del hombre o de la mujer. De la adolescencia a la adultez hay otro cambio que debe ocurrir, y entonces nosotros comenzamos a tener una cosmovisión diferente y a ver las cosas diferente de acuerdo a la edad que nosotros tenemos. Por eso es que cuando un hombre tiene 50 años y se busca una novia o una mujer de 20, yo le digo: disfruta mientras puedas, porque en 10 años se acaba la miel. ¿Por qué? Porque no necesariamente es algo físico, sino que esa mujer que tiene 20 años representa una generación que piensa y juzga las cosas de manera diferente de cómo las juzga el hombre de 50 años. Y cuando el hombre de 50 años juzgue las cosas de esa manera y vea a la de 20 años juzgando las cosas de manera diferente, va a haber un choque terrible en esa relación. En estos días me enteré, porque hoy en día hay un nuevo vocabulario que se ha desatado en esta sociedad. Y en estos días me enteré que las mujeres jóvenes que buscan hombres ya de edad los llaman sugar daddy. Se puede decir en español papitos de azúcar. Y esta persona me decía que si el hombre maduro de edad de 60 años es simpático, la mujer lo llama sugar baby. Bebé azúcar. Ahora, para que usted califique para ser un sugar daddy, tiene que tener money, dinero. Nosotros nos reímos, pero todas estas cosas traen problemas graves en nuestra sociedad. Gravísimos. Aparte de la ruptura de las familias, la infidelidad, el adulterio, se levanta una generación de mujeres y de hombres egoístas
y pensando solo en su bienestar, no importando si daño emocionalmente a esa persona. Lo más hermoso y lo que todos nosotros debemos pedirle a Dios es envejecer con nuestra pareja, disfrutar la edad de nuestra esposa y usted, mujer, de su esposo, caminar juntos hasta la vejez. Pero hay muchos desafíos que se están presentando hoy en día. El desafío es que cuando crecemos, nuestra manera de pensar obligatoriamente tiene que cambiar. No podemos crecer y seguir pensando igual que cuando éramos niños. No podemos juzgar y ver las cosas iguales. Tenemos que madurar y ver las cosas diferentes. Tenemos que convertirnos en una persona madura, en quien alguien pueda confiar. La primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo le habla a los corintios y les dice: yo no pude hablarles como hombres maduros, como mujeres maduras, sino como a niños en Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo les dice que les habló como niños en Cristo? Había algo que estaba ocurriendo en esta iglesia en particular, que él concluyó que ellos pensaban como niños. Y esto que estaba ocurriendo era que ellos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Cefas, que es Pedro, y otros decían: yo soy de Cristo. Habían divisiones entre ellos y esas divisiones los calificaron como niños en Cristo. De tal manera que hay algunas características que posee un niño. Una de ellas, o de esas señales que definen a un niño espiritual, es que habita en contienda, en divisiones. Unos decían: no, yo me quedo con Pablo. Otros decían: Apolos es excelente maestro, ese es mi pastor. Otros decían: es Pedro. Y otros que sonaban más espirituales decían: no, yo no me someto a nadie, Cristo es mi pastor. ¿Los ha escuchado? Yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos errores. Yo decidí que Cristo va a ser mi pastor. Pero lo que no sabe esa persona es que es un niño espiritual, no es maduro. La persona que siempre anda en contienda, en divisiones, eso define a tal persona como un niño. Nosotros tenemos que crecer, solucionar los problemas y seguir adelante. Amén, hermano querido. Solucionar, no estar en contienda, en división. Solucionar y seguir adelante. Otra señal que define a un niño espiritual es que se ofende fácilmente. Por cualquier cosa se ofende. Fácilmente está ofendido, ofendida. Un niño puede ir contigo al supermercado: papi, quiero un chocolate. Y tú le dices que no. Y el niño malcriado, ¿qué hace? Muchos se tiran en el piso y dan pataleos. Otros lloran. Otros forman un show delante de la gente, los que son más malcriados. O sencillamente el niño se ofende y se queda callado, los que son más discretos. Pero una de las señales de la niñez es que uno se ofende rápidamente. Si está jugando con el amiguito, entonces inmediatamente está el sectarismo. Yo soy amiguito de este, aquel del otro, y nos miramos mal, porque la niñez es una edad difícil. Y la caracteriza de que se ofende la persona fácilmente. Una de las cosas con las cuales los pastores lidiamos más es con la ofensa de la gente. La gente se ofende por algo, por otra cosa. La persona deja de venir a la iglesia por X o Y y usted ni sabe por qué se ofendió. La ofensa es una señal que esa persona no ha madurado en el Señor. Porque si hay algún problema, vamos a solucionarlo. Amén, hermano querido. Si me corrigen en algo, bueno, voy a autoanalizarme, voy a evaluarme. Si tengo que corregirme,
y si viene la ofensa la voy a echar fuera, pero voy a avanzar. No me voy a ofender por cualquier cosa. Hay personas con las cuales usted tiene que tratar con guantes de seda, porque si la toca mal se ofende. Hay personas que no las puede picar ni un mosquito porque se ofenden, que son de vidrio, si los tratas muy duro entonces se quiebran todos. No, hermano, usted tiene que crecer en carácter, tiene que crecer en el Señor y dejar de ser niño y comenzar a convertirse de una vez por todas en un adulto en el Señor. Amén. Hay una etapa en la vida cuando el niño tiene 11, 12 años, que pasa de la etapa de la niñez a la adolescencia. Y hay episodios cuando ese niño actúa como un niño, pero hay episodios que se siente ya un adolescente. Y pasa para acá y pasa para allá porque todavía no ha identificado el cambio que está ocurriendo en su mente. Y hoy es niño, mañana es adulto, hoy es niño, no sabe qué pensar, qué soy. Pero ya comienza un tiempo donde las exigencias de la vida te hacen pensar como un adulto. Entonces es importante que nosotros avancemos. Hay una escritura en Hebreos capítulo 5, versículo 13 que dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Con qué se alimenta un niño recién nacido? ¿Con qué? Con leche. Usted no puede darle juguito inmediatamente. Tiene que esperar unos meses para comenzar a darle juguito, para que su sistema digestivo comience a soportar ese juguito, y después sopita licuada y después caraotas y etcétera. Pero usted no le puede dar a un niño recién nacido un tetero de caraota porque lo puede afectar. Amén. Tiene que empezar con la leche de pecho, con la leche, con la lechita, con la fórmula, y así la persona va asimilando su comida. El escritor de Hebreos dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto, porque es niño, y eso no está mal porque es un niño y hay que hacerlo así. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya aquí tú eres un adulto cuando comes alimento sólido. Entonces tu estómago espiritual está apto para soportar ese alimento sólido, y ese alimento sólido te hace un adulto para poder discernir entre lo bueno y entre lo malo. Por eso es que los niños son engañados muchas veces, porque es niño. Y la gente los puede engañar con un caramelo, con un chocolate, con una chupeta. Y quiero aprovechar este espacio para que quede en la grabación lo que voy a decir y salga por la radio. Tenemos que orar porque hay un espíritu de abuso sexual fuerte en nuestro tiempo, en esta generación. Hombres que se aprovechan de los niños, muchas veces están en el mismo círculo familiar y le ofrecen un chocolate, le ofrecen una chupeta, le ofrecen dinero. Los culpan, los amenazan. Si le dices a mami o a papi, te va a pasar esto, te va a pasar algo malo. Tenemos que orar por eso. Si usted lee prensa continuamente, se da cuenta de cómo este espíritu está prevaleciendo hoy en día de abuso. No deje a su niño o a su niña con cualquier persona. Hay padres que viven la vida y van para acá y van para allá y dejan a sus bebés con cualquiera. No haga eso. Tiene que tener discernimiento entre el bien y el mal. Cuide a sus hijos, porque Dios le va a pedir cuenta por sus hijos. ¿Cuántos me están escuchando? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Como nosotros usamos ese alimento, entonces nuestros sentidos se ejercitan para el discernimiento del bien
y para el discernimiento del mal. Eso lo trae la madurez espiritual. Entonces es tiempo de pensar diferente en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida profesional, en tu vida financiera. Hay personas que se quejan de su vida financiera. Hay personas que dicen, yo quiero vivir bien financieramente. Ahora, tú tienes que pensar en eso cuando tengas dinero. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando tienes dinero, allí es cuando tienes que decir, voy a actuar como una persona madura. ¿Me está escuchando, hermano querido? Pensar cómo gastarlo. Yo no estoy hablando de tacañería. Hay que disfrutar, y gastar a veces es igual a disfrutar. ¿Cuántos me están escuchando? Hay tiempo de gastar, hay tiempo de ahorrar. Pero la persona que no es madura con su dinero, cuando tiene dinero, le pica las manos para gastarlo. Y vienen decenas de pensamientos. Voy a comprarme esto, voy a comprarme aquello, voy a comprarme esto, voy a comprarme aquello. Entonces gasta todo el dinero y vuelve el encauce de no tener dinero. Y entonces cuando no tiene dinero dice, ahora sí, cuando me caiga, ahora sí, voy a administrarme mejor. Y le vuelve a caer dinero y entonces actúa como niño nuevamente. Tenemos que actuar como personas maduras. ¿Ve? Yo tengo que administrar bien mi dinero. ¿Por qué? Porque tengo 2 hijos. Y cuando tú tienes hijos, ya tus intereses personales pasan a ser secundarios. Porque ellos se levantan y dicen, tengo hambre. Ellos no entienden si hay, si no hay. Ellos no entienden nada. Cuando dicen tengo hambre, quieren comer. Tengo un hijo adolescente, 14 años cumple mañana, ¿no? Gloria a Dios, 14 años. Pero a esa edad comen más que una lima nueva. A veces tengo que esconder las cosas. Pero yo como padre soy el principal responsable de que mis hijos estén provistos y mis decisiones de cómo administro el dinero van a afectar positivamente a mis hijos o negativamente. Así que tenemos que pensar como adultos para aún administrar nuestro dinero. Entonces lo primero que hace el crecimiento es que te hace pensar de manera diferente. No es fácil, pero hay que hacerlo. Dejar de pensar como niño y comenzar a pensar como adulto. El desafío número 2 es que el crecimiento desafía tu comodidad. Génesis capítulo 12, versículo 1, tenemos un ejemplo maravilloso con Abraham. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Lo que más me impresiona es que en el versículo 2 dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero el versículo 2 está condicionado a la obediencia de Abraham de lo que dice el versículo 1, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la casa que yo te mostraré y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hay una exigencia que Dios le hace a Abraham. Ahora, la razón por la cual Dios le exige a Abraham salir de su tierra y de su parentela, podemos hacer algunos comentarios, pero pueden ser varios. Dios, para hacer pacto con Abraham, tuvo que desligar a Abraham de la liga, de su parentela, de la casa de su padre. Tenía que romper quizás costumbres que traían Taré, su padre. Y entonces Dios le dijo, tienes que salir de allí. Nosotros tenemos que amar a nuestra familia, tenemos que apreciar a nuestra familia, pero muchas veces, desde
Los primeros capítulos de Génesis, el Señor le habla al hombre y le dice: por tanto dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, allí tiene que ocurrir un rompimiento de algún modo para entonces yo unirme con esa mujer y formar una cultura en mi hogar. Porque cuando yo estoy ligado a mi parentela, entonces yo no voy a poder independizarme y madurar en mi familia como debo de hacerlo. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Yo viví 9 años en un anexo que tiene mi papá en su casa. 9 años viví allí. Todo era aparte, pero estábamos cerquita de mi tierra y de mi parentela. Y yo estaba cómodo allí porque yo crecí allí, yo conozco a mi familia, crecí con mis padres, conozco sus costumbres, sus mañas, sus hábitos, son normales para mí, pero para mi esposa no lo era y mi esposa se sentía como cucaracha en gallinero allí. Y como yo estaba cómodo, y ahí venía mamá con el plato de comida: mi hijo, toma, y tal y lo otro, y tocaba la ventana, y cómo está todo, y yo me sentía bien como pez en el agua. Y yo le decía a ella: tranquila, tranquila, cada vez que me decía tranquila, y en ese tranquila se me fueron 9 años, casi una década viviendo allí. Ese es el peligro. Hasta que un día tuvimos la oportunidad de viajar juntos y vivir solos por unos meses. Y allí me vino la revelación de que para Dios bendecirme como Él quería, yo tenía que buscar mi propio nido. Porque cuando nosotros obedecemos los diseños de Dios, viene bendición a nuestras vidas. Así que si te vas a casar, busca tu propio nido desde el inicio. ¿Con quién te vas a vivir? No, con mis suegros. Los suegros no son malos. El asunto es que estás rompiendo el diseño de Dios. Estás usando la licuadora de la suegra, la lavadora, el aire, todo. Y se van a enojar en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo mejor? Buscar tu propio nido, orarle al Señor. De repente en este momento no tienes las maneras, pero no, el problema no es no tener las maneras, el problema es acostumbrarse a eso. El problema es que ni siquiera se lo dirigimos al Señor y le decimos: Señor, yo quiero que tú me proveas algo porque estoy listo para crear una sola cultura con mi esposa. Y si peleamos nadie se da cuenta, solamente el muchacho o los hijos que están allí. A veces no pueden tener ni intimidad sexual porque el cuarto de los suegros está al lado. Y usted se ríe, pero eso trae muchos problemas. Entonces Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y entonces yo voy a engrandecer tu familia, te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre y te voy a hacer una nación grande. Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló esto. Ya era un hombre de edad. Entonces el crecimiento desafía tu comodidad. ¿Por qué? Porque para crecer Dios tiene que desafiar tu comodidad. Hace 3 semanas atrás estaba orando: Señor, ya no cabemos en el templo, ¿qué voy a hacer? Y el Señor, recuerdo que me indicó a tumbar esas paredes. Y lo primero que pensé fue: Señor, pero allí están los niños. Y el Señor me dijo: si razonas, pierdes. Y ese día le llegué a mi esposa: mi amor, el Señor me habló que tumbara las paredes. Vamos, mañana lo voy a hacer. Y ella me dijo: ya va, que tenemos una actividad ese domingo, vamos a hacerla la semana entrante. Gracias a Dios que le hice caso. Tuvimos las primicias y con el dinero que la gente sembró en las primicias pudimos hacer todo lo que usted ve que hicimos y que logramos. Y mi plan era tumbar las paredes, pero forrar el segundo pilar con pared.
solamente ampliar un poquito. Y cuando tumbamos las paredes, me dicen los trabajadores, los hermanos que estaban con nosotros, pastor, los Nehemías me dicen, pastor, no vaya a hacer ninguna pared aquí porque esto queda perfecto, es así. La hermana Violeta nos está ofreciendo allá un lugar que tiene para los niños, que es provisional, pero ha sido de bendición en estos domingos y yo sé que pronto va a reventar otra bendición para que los niños tengan su lugar. Pero ¿qué pasa? Que el crecimiento desafía tu comodidad y yo pude decir, no, tumbar esas paredes y después ¿qué hago? No, mejor nos quedamos aquí tranquilitos nosotros. Porque el crecimiento desafía tu comodidad. Y eso es lo que Dios le indicó a Abraham que hiciera. Yo, para bendecirte, Abraham, tienes que romper el cordón umbilical con tu tierra y con tu parentela. Para poder bendecirte. Tienes que creerme a mí. Tienes que dejar la comodidad para yo poder bendecirte. Hay personas que no saben qué oran cuando dicen, Señor, quiero crecimiento. El crecimiento trae demandas, exigencias y te va a sacar de tu comodidad. Yo quiero ser millonario, Señor. Tienes que tener capacidad de ser millonario. Porque eso incluye deudas millonarias a veces, incluye compromisos millonarios, incluye exigencias millonarias. Por eso es que dice la Biblia que el rico a veces no puede dormir tranquilo pensando en todos los negocios y riqueza. Pero el de bajo recurso se cena y se acuesta tranquilo. Ahora usted puede tener muchos recursos e igual dormir tranquilo. Salomón solo está resaltando una verdad allí. Pero el crecimiento te va a sacar de tu comodidad. Amén. El águila madre cuando tiene a sus aguiluchos, llega el momento de aprender a volar. Y dicen los expertos que uno de los nidos más cómodos es el nido del águila. Ella lo edifica en la peña a 10,000 pies de altura para que las serpientes no lo puedan encontrar. 10,000 pies de altura. Un avión, su capacidad máxima son 36,000 pies de altura. El águila hace su nido a 10,000 en la peña. Pero dice que su nido está compuesto por pieles de animales, plumas y otros componentes que hacen el nido muy cómodo para los aguiluchos, pero llega el tiempo de aprender a volar. ¿Y qué hace mamá águila? Comienza a retirar las partes de piel del nido y las partes de pluma, y entonces el esqueleto del nido comienza a formar sitios incómodos para que el aguilucho comience a apoyarse cuando esté en el nido. La estrategia que usa mamá águila es incomodar a su aguilucho. Ella no le comienza a dar lecciones de vuelo primero, no. La primera estrategia es que este aguilucho deje de acostumbrarse a vivir en este nido, se sienta incómodo, comienza a sentir las espinas del esqueleto del nido. Una vez que el aguilucho está allí y se puya por acá y se puya por acá y se puya por acá, mamá águila dice, es tiempo de aprender a volar. Porque ella sabe que es difícil aprender a volar si estás cómodo. No, ahí vive mi suegro tranquilo. Aquí estoy yo cómodo. A veces Dios te tiene que dejar solo, que dependas de Él solo, para poder bendecirte y hacer lo que Él quiera hacer con tu vida. Yo recuerdo que la primera vez que nosotros vivimos solos, le dije a mi esposa, mi amor, me siento raro, tanto silencio. ¿Te acuerdas? Pero Dios te tiene que soltar solo para que comiences a depender de Él.
Y entonces mamá águila toma al aguilucho por el pico y lo suelta a 10,000 pies de altura. Y el aguilucho viene cayendo y dando aletazos, tratando de hacer para aprender a volar. Y viene el aguilucho a 10,000 metros, cayendo al vacío. Y mamá águila viene arriba. Y el aguilucho viene abajo, dando aletazos lo más que puede. Y antes de caer al piso, águila mamá ¡zum!, lo ataja y lo lleva nuevamente al nido. Al otro día viene la otra espeluznante lección. Y ella sigue quitando pedazos de piel y pedazos de pluma para que los aguiluchos no se acostumbren a la comodidad, y lo lanza nuevamente al vacío, y así repetidas veces el aguilucho finalmente comienza a volar, porque él no fue creado para quedarse en un nido ahí con la mamá todo el tiempo. Él fue creado para volar en las alturas, así como su mamá y como su papá. Amén. Tú no fuiste creado para que te lleguen 50 años viviendo con tu mamá y con tu papá. Amén. Ahora, ¿usted es una mamá águila que quita las plumas o que le pone más plumas? ¿Ah? Más plumita para que no se vaya. Más plumita. Pero la realidad es que si usted quiere que su hijo o su hija alcance el destino de Dios, en ese aspecto tiene que dejarlo ir. En ese aspecto tiene que dejarlo tomar sus propias decisiones. Mamá águila no dice, ay, pobrecito, está dando aletazo, debe tener mucho miedo. Uy, ay, no, mejor no le enseño nada. No, ella ve más allá y dice, si yo no le enseño esto, aunque muy duro sea, no va a cumplir su destino en la vida, que es volar en las alturas. Yo he conocido personas que sus hijos hacen fechorías y el papá viene y paga a la policía cada vez que hace una fechoría. Y el muchacho sale de prisión, hace otra fechoría, aquí está papaíto para que pague. Hace otra fechoría, y lo que no sabe el papá es que un día no va a estar en prisión, sino que va a estar muerto. Es preferible que esté en la cárcel y aprenda su lección a que formes un sinvergüenza y seas una persona que tapa esas cosas. No estás amando a tu hijo, lo estás aborreciendo y lo estás tratando como un hijo ilegítimo. Hay madres que a veces desesperadas, sin mala intención, me llegan, pastor, ore por mi hijo que está preso porque hizo esto algo malo. Pero lo que la madre no sabe es que yo no puedo decir, Señor, libera a esta persona que está atracando, que está matando. No puedo orar así. Tengo que decirle, Señor, que en el tiempo que esa persona esté allí en prisión, aprenda, se arrepienta, cambie de corazón, y cuando esté listo, conforme a tu propósito y tu misericordia, déjalo salir. Pero a veces los padres confunden amor con sentimentalismo. El amor de Dios disciplina y corrige, porque el amor de Dios quiere que tú alcances tu potencial. El sentimentalismo no importa, dice, que mi hijo o mi hija alcance su potencial. Lo que me importa es tenerlo aquí a mi lado. No importa si hace cosas y fechorías, lo que me importa es tenerlo aquí conmigo. Eso es egoísmo. ¿Me está escuchando, hermano querido? Y por eso es que la Biblia dice, Dios al que ama disciplina, porque Él nos trata como hijos y no como bastardos. Él te trata como hijo. Amén. Último desafío, el crecimiento desafía tu fe. Génesis capítulo 13, versículos 5 al 7 dicen algo muy interesante e importante. Dice así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas,
Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. El crecimiento desafía tu fe. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y se llevó a su sobrino. Pero entonces estaban ambos prosperando tanto que había contienda entre los pastores de ambos, y Abraham dijo a Lot: Lot, escoge tú tu tierra para que nos dividamos. Y él escogió el valle del Jordán, dice la escritura, que se veía muy hermoso, como un huerto de Jehová. Pero lo que no sabía Lot era que alrededor de ese huerto estaban las ciudades más perversas del mundo: Sodoma, Gomorra, Zoar y otras. Y Abraham se quedó en Canaán. Pero el crecimiento desafía tu fe. El crecimiento produce dolor, el crecimiento produce fricción. Amén, hermano. El crecimiento produce dolor muchas veces. Produce fricción. Mateo 19:29 dice: y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. ¿Qué está hablando el Señor? Que no amemos a nuestros padres, madres. No. Los mandamientos no chocan y no se alteran entre sí. Jesús está usando un término exagerativo en esta narración y está diciendo, se lo voy a leer en el contexto que Jesús nos quiere enseñar. Tú no puedes amar más a casas, a hermanos, a hermanas, a padre, a madre, a hijos, a tierras, que a mí. Tienes que amarme primero a mí, antes que amar a los hermanos, hermanas, padre o madre o hijos o tierra. Yo tengo que ser el primero en tu vida. Porque cuando yo no soy el primero en tu vida, entonces no va a haber crecimiento en ti. Hay hombres que pelean: ay, mi esposa sí va a esa iglesia, todo el tiempo va a la iglesia. Yo les digo, mejor es que vaya a la iglesia, porque el día que no esté con el Señor vas a tener problemas en tu casa. Hay mujeres que piensan equivocadamente: ahora sí, mi esposo todo el día en la iglesia, y la iglesia, no sabes lo que hablas. Mejor es que esté con el Señor, porque Él estando junto con el Señor, eso garantiza que te va a seguir amando y va a seguir siéndote fiel. Entonces hay parejas que le hacen la vida imposible a su cónyuge. Iglesia, claro, hay que tener un balance. Llévala a comerse un helado, aunque sea una hamburguesa. Porque hay hombres que también, si es solo iglesia, estás desbalanceado. Todo tiene un balance, pero estoy hablando en este contexto. Hay parejas que todo el tiempo están con un pleito porque la pareja va a la iglesia. Y después, cuando vuelven a hacer las cosas malas, llegan llorando: pastor, mi pareja, yo quiero que vuelva a la iglesia. Pero ¿quién te entiende? Entonces el crecimiento desafía tu fe. Va a desafiarte para que hagas cosas más allá de las que puedes hacer. ¿Cuántos quieren crecer ahora que han escuchado los desafíos? ¿Cuántos están listos para recibir los desafíos de Dios para crecer? Hay que dar un paso de fe para crecer. Un paso de fe. Y a veces esto para nosotros es interminable. Dios te dice: da este paso de fe. Y tú dices: ya, Señor, ya lo di, gloria a Dios. Y después a los meses te dice: da este otro paso de fe. Y da este otro paso de fe. Y nosotros realmente hemos aprendido a creerle a Dios en esta nación. A dar pasos de fe. A creer, a tener esperanza. A creer que el Dios Todopoderoso nos ha sostenido hasta ahora y lo va a seguir haciendo. Y déjeme decirle algo. Hay momentos que estoy predicando y sé que es el don profético de Dios, y este es uno de los momentos. Antes que termine este año, empresarios que vienen a esta iglesia van a tener un crecimiento financiero como nunca antes lo han tenido en otros años pasados.
Pero déjeme decirle algo. Antes de tener ese crecimiento, Dios te va a decir, tienes que dar este paso de fe, te va a sacar de tu comodidad y tienes que aprender a pensar, no como un niño, sino como un adulto. ¿Estás listo para las exigencias? Porque a todos nos gusta escuchar la palabra crecimiento, pero cuando Dios te exige es porque Él quiere llevarte más allá. Ya vamos terminando en esta mañana. Estas son algunas precauciones que tenemos que tomar durante el ministerio y básicamente aquí me quiero enfocar en los ministerios que nos escuchan y es saber que Jesús en su ministerio llegó a un punto donde ministraba a las multitudes. El ministerio de Jesús había crecido tanto que le seguían miles de personas literalmente, miles de personas detrás de Jesús para que les hiciera algo, un milagro o algo por el estilo. Miles de personas. Eso era crecimiento. Ahora, Jesús ministraba a estas multitudes, pero se desconectaba y se apartaba para tener comunión con el Padre. Y esa es una clave que todos tenemos que aprender, especialmente los que estamos en el ministerio a tiempo completo. Había momentos que Jesús se desconectaba, entraba en su barca y se iba de las multitudes porque necesitaba reposar y necesitaba tener comunión con su Padre. Se iba a solas a orar en la noche, ministraba en el día, pero en la noche se conectaba con la fuente a recobrar fuerzas. Tú no puedes ministrar y ministrar y ministrar y ministrar, que significa dar y dar y dar y no tener comunión con el Señor porque te vas a debilitar. He visto casos de ministros derribados debido a que pasan esto por alto de lo que estamos hablando. Y esto trae en sus vidas ansiedad, depresión, adicciones, pecado en su vida. Como consecuencia del descuido de tener comunión con Dios, ministran y se desconectan de la presencia de Dios y entonces lo comienzan a tocar cosas que ni siquiera antes de venir a Cristo las sufrían. Yo he escuchado esposas de pastores que tienen que tomar medicamentos para la depresión porque llegan a un lugar donde no se fortalecieron en el Señor y solamente estaban solucionando problemas y problemas de la gente y problemas de la gente hasta que esos problemas te pasan factura. Amén. Tienes que tener cuidado y estar conectado con el Señor. Porque si tú ministras a las multitudes todo el tiempo y no estás en comunión con Dios, te llevas esos problemas a los hombros y te los llevas a casa. ¿Sabe qué? Y lo voy a hablar metafóricamente. Yo tengo una boquilla para escuchar los problemas, pero tengo otra donde salen los problemas, para yo no llevármelos a casa. Usted no sabe cuántos problemas usted escucha en el ministerio pastoral, problemas que pasa la gente. Y al fin y al cabo usted viene acá a recibir de Dios. Y por eso es que el Señor le dijo a Moisés, te he puesto por Dios, porque Moisés resolvía los problemas. Pero usted tiene que tener dos boquillas, una para escuchar, solucionar, pero no llevarte eso a la casa porque te pasa factura. Los problemas se manifiestan en tres dimensiones en el ministerio. La primera dimensión es la dimensión física, que representa la infraestructura. Cuando esto u otra cosa física toma el lugar de lo más importante, entonces el ministerio, la esencia del ministerio se pierde. La dimensión física. Entonces a veces uno tiene presiones físicas. Ay, pastor, ya no cabemos, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y yo le digo a la gente, sí, ya va, tranquilo, quieto. Él va a proveer, sí, tranquilo. Porque si te dejas llevar por las presiones físicas, entonces te pierdes el enfoque y tú descansas en el Señor. Ya hicimos esta primera ampliación. Descanso en el Señor. Señor, gracias porque viene bajando la otra provisión para ampliar más. Pero yo no puedo afanarme. Ay, ya se llenó aquel espacio. ¿Y ahora qué, Señor? Y vamos a hacer esto. No, hermano, me enfermo después. Está la dimensión física, Dios va a proveer todo. Se dañó algo, Dios provee para arreglarlo. Pero tenemos que tomar las cosas con calma.
Luego viene la dimensión emocional, cuando un enemigo invisible se hace visible, lidiando con el rechazo. Es fácil reprender al diablo que no lo ves, pero cuando el diablo se hace visible y comienza a molestarte con alguien cercano a tu vida, cercano a tu círculo, entonces ese diablo invisible te está atacando de manera visible y allí es cuando es fuerte el ataque. Un pastor, un ministro de Dios tiene que aprender a lidiar con el rechazo. Gracias a Dios que la mayoría de las personas que hablan de mí, que yo escucho que hablan de mí, dicen cosas buenas, gracias a Dios. Pero ¿qué tal cuando escucho a algunas personas que no hablan bien de mí? ¿Cómo me voy a sentir emocionalmente? Tengo que lidiar con el rechazo, saber cómo manejar el rechazo y no permitir que esos comentarios afecten mi vida emocional. Jesús ministró a las multitudes, Jesús les dio pan, les multiplicó la comida, les bendijo, resucitó muertos, sanó al ciego, sanó al paralítico, echó fuera demonios, hizo de todo, pero algunos seguían hablando mal de Él. Conclusión, no importa lo bueno que hagas, siempre va a haber gente a quien tú no le vas a agradar, hermano, no te mates el sueño por eso. Sigue haciendo la obra de Dios, sigue ministrando, sigue lo que tienes que hacer, sigue a la meta, llega a la meta. En esta dimensión emocional están las presiones. Juan capítulo 12, versículo 13 al 17. Jesús va a Canaán con su madre y con su familia. Se terminó el vino y su mamá le dice: Jesús, se terminó el vino. Las presiones. Y Jesús le dijo: mujer, no ha llegado mi hora. En nuestro idioma eso se escucha irrespetuoso, pero en el idioma hebreo él estaba hablando un término respetuoso hacia su madre. Y le dijo, le estaba hablando no como hijo biológico, estaba hablando como hijo de Dios. Y le dijo: un momento, todavía no ha llegado mi hora para hacer lo que tengo que hacer. Van a venir presiones por aquí, presiones por allá. En una oportunidad en Lucas 12:3 le dijo a alguien: Señor, mi hermano vendió una heredad y no me dio mi parte, dile que me dé mi heredad. Y el Señor dijo: ¿acaso yo soy repartidor de herencia? Jesús sabía cuál era su canal de ministración y él le dijo: hey, yo no soy el que tengo que ser utilizado para lidiar con eso. Y uno como ministro tiene que estar centrado en lo que Dios te ha llamado. Mire, si yo le cuento cosas que me han dicho a mí, usted sale corriendo. A mí a veces me escriben al teléfono: pastor, para que me ayude a vender esta casa, para que me ayude a hipotecar esto. Mire, si yo le cuento. Y ahí es cuando uno tiene que decir: yo tengo que estar en mi carril para mantenerme enfocado. No puedes satisfacer las necesidades de todo el mundo, porque terminas enfermándote emocionalmente. Por último está la dimensión espiritual. No puedes descuidarte de esta dimensión. Las felinas, cuando salen a la caza, salen a buscar tres blancos principalmente. El primero son aquellos que están apartados de la manada. Cuando van a la caza, se fijan cuáles son las presas vulnerables que se han apartado de la manada. Usted siempre tiene que estar pegado en la comunión con Dios. Y no se aparte de los santos, de la congregación. Venga, así se sienta mal, así el enemigo le diga en la mente: no, tú no eres cristiano, nada. Vaya a la iglesia porque ese día con una palabra Dios lo puede libertar. No se aparte de la manada. El otro blanco son los enfermos y debilitados. Las leonas buscan a los débiles, a los enfermos, para cazarlos. Y el tercer rango son los cachorritos, que a veces las madres los dejan abandonados atrás y los agarran como presa. Hay una dimensión espiritual donde estos ataques se manifiestan y no te puedes descuidar.
Estas son las precauciones del crecimiento. Hay pastores que en su momento, que están en la cúspide, que la iglesia ha crecido al máximo, que han pasado años ministrando, que están en la cúspide, se descuidan y entonces el enemigo le lanza un flechazo. Yo le digo a veces a la gente, todo lo que nosotros con la ayuda de Dios hemos construido en 7 años de ministerio, con una tonta decisión que yo tome, todo se puede venir abajo. Una tonta decisión. Por eso es que cada día yo estoy pegado a la presencia de Dios y bajo su paraguas y atento y le digo, Señor, dame discernimiento, dame fortaleza. Señor, gracias por tu temor que reina en mi corazón para el pecado, para otras cosas. Gracias porque soy invisible ante las tinieblas y soy visible para tu luz. Gracias, Señor, porque la iglesia está guardada en tus manos. Gracias, Señor, porque la radio está guardada en tus manos. Gracias, Señor, porque esa radio es invisible para las tinieblas y es visible para el reino de Dios. Y le digo, no aplauda todavía, y le digo, gracias, Señor. Gracias por el crecimiento, pero no me distraigo, sino que estoy vigilante en oración. Gracias, Señor. ¿Y sabe qué? Mientras yo esté vigilante en oración, no hay diablo, no hay demonio, no hay nadie que pueda tocar esto, porque esto ha sido separado solo y exclusivamente para el reino de Dios. Usted tiene que orar por su pastor. Cúbralo en oración, en intercesión. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que es el mundo espiritual. Nosotros nos enfrentamos a todos estos desafíos y en estas dimensiones, en lo físico, en lo emocional, pero en lo espiritual también, y no podemos desenfocarnos. Esa radio está allí 24 horas al día. Usted no se imagina cuánta gente me ha dicho, pastor, la radio ha sido para mí una fortaleza. Cada semana me lo dicen. Porque esa radio está allí para transmitir el mensaje de la palabra, para hacer madurar a los santos, para orar por el necesitado, para bendecir. Esa radio está allí para eso, hermano, no para otra cosa. Delante de Dios se lo digo. Ore por la radio, ore por su iglesia, ore por sus pastores, ore, cúbralos en oración. No podemos descuidarnos. Y hay personas que cuando ven el crecimiento entonces se envanecen, se descuidan, caen en el adulterio, caen en cosas extrañas, en avaricia, caen en cosas que entonces trae destrucción a todo lo que costó tanto tiempo. Usted no sabe la oración, el sudor. Usted no sabe los problemas que hemos pasado y que hemos saltado para llegar hasta aquí, y por una tonta decisión a veces la gente es capaz de dejar todo atrás. Oremos al Señor que nos preserve en su mano, que esto siga creciendo hasta su propósito. Oremos al Señor que en este altar siga habiendo salvación, sanidad, liberación. Oremos al Señor de que su pastor llegue a viejo hasta que su corazón deje de latir sirviéndole, y sin pecado y sin mancha. Qué lástima es cuando eso pasa. Qué lástima es cuando un matrimonio tiene tantos años y se termina por cosas que pudieron ser solucionables. Dios es bueno. Dios es bueno. Tenemos la posibilidad de extendernos un poco más atrás, pero estoy orando por la provisión de Dios. Así que si Dios le habla a su corazón en algún momento, traiga una ofrenda para esa extensión que vamos a hacer hacia atrás. Porque ciertamente más personas van a venir a este lugar a ser restaurados y bendecidos. Amén. Levante sus manos y levántese en esta mañana.
Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor.